Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Omar Cruz Hernández del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Hoy me tocó exponer en la materia de programación web sobre las plataformas tecnológicas y los servidores web. Para adentrarnos un poco más al tema, les voy a hablar sobre el servidor Apache, IS y Next. Para adentrarnos un poco, les voy a hablar sobre los servidores web. Acompáñenme. Vamos a empezar explicando qué es un servidor web y la definición. Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asincrónicas. Miren, con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente es renderizado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Mire, generalmente se usa el protocolo HTTP para estas comunicaciones perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador, donde se ejecutan estas tareas. A continuación les voy a hablar un poco más sobre la clasificación de los servidores web. En consideración al uso de estos servidores por parte de uno o varios clientes, podríamos clasificar los servidores virtuales en dos tipos de servidores. Uno es virtual compartido y esto se refiere a que los servidores compartidos son equipos donde lo aprovechan diferentes clientes, es decir, dentro del mismo servidor hay muchos clientes. Esto se hace virtualizando los diferentes sistemas operativos de los clientes y asignando recursos, CPU de la RAM, capacidad de SSD, capacidad HDD o ancho de banda a los clientes. Y está el otro servidor virtual, este se llama dedicado, es un servidor dedicado físico, es exclusivo para un solo arrendatorio o cliente. De esta manera, el cliente puede personalizarlo según sus necesidades, organizando la carga de trabajo del servidor. Los servidores dedicados también se llaman servidores bare metal o servidores de un solo arrendatario. Miren, a continuación veremos las características de los servidores. Para esto debemos de tener en cuenta cuáles son las características más importantes de un servidor web a la hora de decidirnos a contratar un plan de alojamiento, ya que estas características influirán mucho en cómo se ejecuta la web y por tanto en la calidad de la experiencia de los clientes al navegar y en lo que es más importante, en cómo Google puntuará dicha experiencia para posicionar mejor o peor tu web. Es por eso que a veces nos aparecen en las páginas web algún tipo de página o blogger al inicio y una al final, es por dependiendo la calificación que le dé uno de los clientes. Empezando por la capacidad de almacenamiento en el disco duro. La cantidad de gigas que tienes disponibles para almacenar tu web o tu correo y todo lo que necesites. Esto evalúa si tu web va a ser estática o dinámica. Es decir, si va a crecer, por ejemplo, como un blog, si va a alojar una o múltiples cuentas de correos. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo si usas tu correo corporativo para enviar textos o si lo usas para que te envíen tus proveedores. Millones de PDFs enormes y catálogos de mucho peso. Es decir, esto se refiere a qué tipo de alojamiento o servidor necesites. Si eres una empresa grande, vas a necesitar un servidor pues más grande y un almacenamiento igual mayor. O si solamente eres un cliente, vas a necesitar el mínimo de capacidad de almacenamiento. Bueno, continuamos con la transferencia de datos. En este tema se trata del volumen o cantidad de datos que se transfieren cada mes del servidor hacia Internet. Esto dependerá de lo que ocupe tu web, de si está bien cacheada y sobre todo el número de vistas. Si eres un cliente solamente, pues no necesitarás mayor gigas o megabytes. Es decir, que si la web ocupa 5 megabytes y la visitan 1000 personas al mes, necesitarás algo más de 5000 megabytes de transferencia mensual, o el visitante 1001 no podrá ver la web hasta el mes siguiente, por lo que habrás agotado el tráfico mensual.
Miren, continuamos con la seguridad. Este tema me parece que es muy importante porque les comento un poco más. Los servicios de cortafuego, protección de directorios en contraseña, copia de seguridad, protección antiataques, es decir, el DDoS, y un sinfín de servicios de seguridad que son más importantes de lo que la gente se cree. Nosotros valoramos mucho la seguridad puesto que vivimos tiempos en los que no tienes que tener la web de IBM para sufrir ataques. Cualquier web sufre ataques a diario. ¿Se imaginan lo que es perder todo lo que has creado en un solo segundo? Es decir, que es tan fácil que burlen nuestra seguridad con tan solo iniciar a una página web no deseada. Es por eso que es importante tener algún sistema de seguridad que sea confiable. Continuamos con el hardware del servidor. Para esto, uno de los eh, requerimientos es que tengas una CPU, memoria y tipos de disco duro SSD. Bueno, al igual, miren, les voy a hablar sobre el soporte y administración web. Una de las características más apreciadas y costosas es el del departamento técnico que estás detrás del teléfono. El día que no falla, cuando tu web se cae, no es lo mismo tener que esperar una semana a que una hora y que todo vuelva a la normalidad. No es lo mismo tener que pasar por una llamada que por 10. Miren, ahorita vamos a hablar un poco más sobre la seguridad de los servidores web. Cuando estamos configurando una infraestructura, hacer que las aplicaciones funcionen bien es generalmente nuestra preocupación principal. Sin embargo, hacer que la aplicación funcione sin tomar en cuenta los aspectos de seguridad podría resultar en consecuencias catastróficas. En este artículo hablaremos sobre algunos conceptos que te ayudarán a arreglar seguridad a tu aplicación. Muy bien, a continuación les voy a hablar sobre uno de estos, que es la llave SSH. Con decir llave SSH me refiero a que son un par de llaves criptográficas que son utilizadas para autentificar usuarios en servidor SSH y se utilizan como una alternativa al inicio de sesión por medio de contraseña. Una sola llave SSH consta de dos archivos, la llave privada y la llave pública. Es decir, una llave pública puede ser compartida a través de internet en múltiples servidores. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, al entrar a Facebook, Instagram o cualquiera de estas redes sociales. Y la llave privada debe permanecer secreta y asegurada por el usuario. Una de estas llaves privadas sería en una empresa, por ejemplo, en lo que es el software de IBM. Cuando los usuarios ingresan a sus correos, manejan mucha información de datos de la empresa. Entonces, para eso se utilizan llaves privadas. Bueno, a continuación les voy a comunicar sobre la configuración de autentificación de SSH. Lo primero que deberíamos de contar con las llaves públicas y privadas es en el servidor donde deseamos autenticar. Deberemos de colocar la llave pública, mientras que la llave privada la debemos de mantener en un equipo local. El cliente SSH utilizará la llave privada y la comparará con la llave pública y de esta forma determinará si la autenticación es correcta. Luego de esto, se deberá de configurar el servidor para utilizar SSH como método de autenticación, y una vez configurado tenemos que deshabilitar el acceso por contraseña. Hacer esto incrementará la seguridad del servidor, evitando que usuarios no autorizados se conecten en él y puedan abstraer información privada. Hablaremos un poco más sobre los firewalls que utiliza cualquier equipo de cómputo. Con esto la definición de un firewall es usualmente un software, aunque puede ser también una pieza de hardware que controla los servicios que están expuestos en la red. Su función principal es bloquear o restringir el acceso a todos los puertos, excepto a aquellos que tienen que estar disponibles de manera pública. Por ejemplo, cuando entramos a una página web y que no queremos que entren nuestros clientes o alguna otra persona, el firewall nos manda un mensaje antes de entrar a esta página donde nos da un acceso denegado, pero nos da la opción también para de entrar si nosotros queremos, pero claro, ya estaremos ahí aceptando nuestras consecuencias que esto pueda tener.
Bueno, les comento que un servidor típicamente se tiene algunos servicios ejecutándose de manera predeterminada. Estos se pueden organizar en los siguientes grupos, que son servicios públicos. Estos constan que pueden ser accedidos por cualquiera en internet, usualmente de manera anónima. Un buen ejemplo de estos es un servidor web que permite el acceso a los sitios que aloja. Servicios privados. Estos son que solamente pueden ser accedidos por un selecto grupo de cuentas autorizadas o desde ciertas ubicaciones. Un ejemplo de esto puede ser el panel de control de una base de datos. Servicios internos, que son accesibles solamente desde el mismo servidor y que no están expuestos al mundo exterior. Por ejemplo, una base de datos que solamente acepte conexiones locales. Los firewalls pueden asegurar que el acceso de tu software esté restringido de acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente. Los servicios públicos pueden quedarse abiertos y disponibles para todo el mundo, mientras que los servicios privados pueden ser restringidos basándose en diferentes criterios según la organización que los esté utilizando. Los servicios internos siempre son completamente inaccesibles desde el mundo exterior. Sobre las VPNs y redes privadas. Una VPN o red privada es una manera de crear conexiones seguras entre computadoras remotas y presenta la conexión de como si se estuvieran trabajando en una red local privada. Esto brinda una manera de configurar sus servicios como si estuvieran en una red privada y conectar servidores remotos a través de una conexión más segura. Al igual hablaremos un poco sobre la infraestructura de la llave pública y cifrado SSL y TLS. La infraestructura de llave pública o Public Key Infrastructure se refiere a un sistema que está diseñado para crear, administrar y validar certificados para identificar individuos y encriptar comunicaciones. Los certificados SSL o TLS pueden ser utilizados para autentificar diferentes entidades entre sí. Después de autentificarse, también pueden ser utilizados para encriptar comunicaciones. Bueno, les comento sobre la auditoría de servicios. Hasta ahora hemos mencionado algunas de las tecnologías que podemos utilizar para implementar y mejorar la seguridad. Sin embargo, una de las principales funciones de la seguridad es analizar los sistemas identificando los puntos vulnerables a ataques y asegurando los componentes lo mejor que se pueda. Auditar los servicios es una manera de descubrir qué servicios están en ejecución, qué puertos se están utilizando, para qué comunicación y qué protocolos son aceptados. Esta información puede ayudarte a establecer una correcta configuración de tu firewall. Miren, igual hablaremos sobre la auditoría de archivos y sistemas de detección de intrusos. La auditoría de archivos es el proceso de comparar el sistema actual contra el registro de archivos característicos de un sistema cuando está en un estado saludable. Esto es utilizado para detectar cambios en el sistema que puedan o no haber sido autorizados. Un sistema de detección de intrusos es un software que monitorea un sistema a una red para detectar actividad no autorizada. Varios sistemas de detección de intrusos utilizan una implementación de la auditoría de archivos para comprobar si un sistema ha sido modificado. Miren, para empezar a hablar un poco más sobre este tema, les voy a explicar sobre los entornos de ejecución aislados. Los entornos de ejecución aislados se refieren a cualquier método en el que componentes individuales se ejecutan en su propio espacio dedicado. En conclusión, si tomamos en cuenta estas 7 medidas de seguridad, podremos estar confiados de que nuestras aplicaciones van a estar protegidas contra atacantes. Sin embargo, es recomendable siempre estar al tanto de las amenazas que vayan surgiendo, así como de los parches de seguridad para poder siempre instalar las actualizaciones de seguridad en nuestros servidores y de esta forma prevenir ataques de manera inoportuna. Miren, para entrar ahora sí a lo interesante que son los servidores Apache, primero voy a dar una definición de qué son este tipo de servidores. El servidor Apache que usa un HTTP es considerado como un servidor web, pero realmente es un software HTTP
de código abierto para plataformas Unix, bases de datos, GNU y Linux. Este también se maneja en Windows, Macintosh y otros sistemas operativos. Que implementa el protocolo HTTP y la noción del sitio virtual. El producto obtenido de este proyecto es un servicio de código fuente completo, descargable y gratuito. Apache es robusto y con un ciclo de desarrollo muy rápido gracias a la gran cantidad de colaboradores voluntarios de los que dispone. Es también un servidor estable, eficiente, extensible y multiplataforma. Con decir estable me refiero a que es una consecuencia de su probada robustez que impide caídas o cambios en el servidor inesperados. Flexible y eficiente me refiero a que es una capa que trabaja con el estándar HTTP 1.1 y con la mayor parte de las extensiones web que existen en la actualidad como son los PPH, PHP, SSL, CGI, SSI y los proxies. Extensible me refiero a que dispone de una gran cantidad de módulos que amplían su funcionalidad multiplataforma, ya que está disponible para diferentes plataformas como GNU, Linux, Windows y Mac OS. Vayámonos con un poco de la clasificación del servidor Apache. Atendiendo al uso de este servidor por parte de uno o varios clientes, podríamos clasificar el servidor como un compartido, es decir, ofrece sus servicios a más de un cliente o empresas diferentes. Los servidores compartidos son equipos donde lo aprovechan diferentes clientes, es decir, dentro del mismo servidor hay muchos clientes. Esto se hace virtualizando los diferentes sistemas operativos de los clientes y asignando diferentes recursos CPU, RAM, capacidad SSD, capacidad HDD y ancho de banda a los clientes. Algunas de las características del servidor Apache es que cumple con un estándar HTTP, tiene nuevas versiones del protocolo HTTP que amplía su funcionalidad según se detalla en esta unidad, al igual configurable y extensible mediante los módulos. Existe una gran cantidad de módulos disponibles para Apache y permite la creación de nuevos módulos por parte de usuarios programadores. En la unidad 4 hablamos especialmente de este tema acerca de estos módulos. Otra característica es que proporciona el código fuente con licencias sin restricciones. Es gratuito, pero ante todo es de código libre, lo cual permite saber en todo momento que estamos instalando. Al igual es multiplataforma, existen versiones tanto para Windows como para GNU Linux. El curso contempla las plataformas Windows 7 y GNU Linux Ubuntu. Continúa actualización y el desarrollo. Esto sigue avanzando con el paso de los años. Un grupo de desarrolladores está continuamente revisando y corrigiendo todos los fallos de seguridad y generalmente de la herramienta que van surgiendo entre versiones. Al igual, una característica muy notable son las bases de datos DBM para autentificación de usuarios que maneja Apache y por lo que se distingue, pues estas permiten la protección de documentos mediante contraseñas para una gran cantidad de usuarios. Al igual permite crear páginas protegidas mediante contraseñas con un número grande de usuarios autorizados sin sobrecargar el servidor. Permite personalizar las respuestas a errores y problemas del servidor. Son múltiples directivas, directory index. Un ejemplo de este directory index es la terminación HTML, CGI, que indican al servidor que debe enviar index.thtml o ejecutar el index CGI cuando se acceda a una URL que sea un directorio. Otra característica es que no tiene límite fijo sobre el número de alias y redirecciones, pueden ser declaradas en el archivo de configuración. Otra característica son las negociaciones de contenido. El servidor proporciona a los clientes web de diferentes tipos los documentos con el mejor nivel de calidad de estos clientes web que puedan soportar. Los hosts virtuales, también llamados servidores multialojados, esto permite al servidor distinguir entre peticiones hechas a diferentes direcciones IP
Puerto, nombres mapeados a la misma máquina en la unidad 5, es sobre lo que hemos estado hablando acerca de los hosts virtuales. Hablaremos sobre la seguridad del servidor Apache. Para esto nos permite ocultar versión y sistema mediante la instalación por defecto de Apache. Configuraciones que aplica son excelentes para entornos de desarrollo, no obstante, encontramos que puedan ser fuente de origen a la hora de encontrar vulnerabilidades. Esto podemos solucionarlo llegando al fichero de configuración y buscando parámetros. Aquí les presento un poco más de la codificación que se puede hacer para ocultar la versión y los sistemas, que es una opción que nos da el servidor de Apache, muy útil la verdad para proteger nuestro sistema. Al igual, otra función de estas es desactivar listado de directorios. Otro aspecto por defecto bastante molesto si somos mínimamente precavidos en cuanto a seguridad. Esto de que Apache muestre los directorios y archivos que tenemos alojados no determina de convencer a muchos, por lo que vamos a corregirlo. Para ello nos dirigiremos al fichero de configuración correspondiente en el sistema donde nos encontramos y buscaremos directiva options debido a quemar la siguiente fórmula. Miren, estas fórmulas nos van a servir, aquí se las dejo igual en el video, para desactivar el listado de directorios y mantener actualizados a nuestros clientes. Miren, también nos permite deshabilitar módulos innecesarios y permitir o denegar accesos a directorios. Al igual nos permite la opción del comando usar la seguridad evasiva. Esto nos dice que si detecta muchas peticiones a una misma página, uno o pocos segundos se estará bloqueando o se estará enviando una notificación a el programador. Si cualquier proceso se trata de realizar más de 50 peticiones concurrentes o si una IP sigue intentando hacer nuevas peticiones cuando ésta se encuentra en lista negra. También nos permite deshabilitar enlaces simbólicos y limpiar el tamaño de peticiones. Por defecto, Apache no establece ningún límite para las peticiones como las peticiones HTTP, por ejemplo, y si configuraremos una petición desmesurada al servidor web, podríamos sufrir un ataque por denegación del servicio. Esto podremos modificarlo aplicando un límite para peticiones en un fichero de configuración de Apache mediante la directiva en la etiqueta de directorio. Aquí les hablé un poco más de la configuración del servidor Apache. Al igual les integré lo que son comandos para configurar nuestro servidor web y que tenga para poder obtener una mejor configuración. Para configurar Apache tendremos que editar el archivo HTTPD de la configuración con cualquier editor de texto, como por ejemplo el Notepad. El archivo se encuentra en la carpeta configuración del directorio en el que hemos instalado Apache, por lo que en nuestro ejemplo editaremos el archivo cc apache 24. Durante el proceso de configuración es importante que tengamos en cuenta para separar los directorios se utiliza la barra inicializada hacia adelante en lugar de la barra invertida. En caso de que hayamos instalado Apache en otro directorio que no sea el directorio por defecto, lo primero que debemos hacer es reemplazar el directorio por defecto que se muestra en la opción root. Aquí hablaremos sobre unos puntos que son muy importantes para la configuración del servidor y del puerto. Apache debe de estructurar todas las peticiones en el puerto 80, así que busca la opción de listen y darle el siguiente valor. Al igual, listen es un nombre del servidor. Configuración de también estamos hablando sobre la configuración de la opción Rewrite Module, que esta opción activa un módulo para que se pueda mandar un mensaje a nuestro cliente si es que se trata de burlar la seguridad. A continuación hablaremos sobre cambiar la carpeta de raíz de Apache